Triunfó el chavismo en las elecciones regionales de este domingo en Venezuela. El Partido Socialista Unido se impuso en 20 de las 23 gobernaciones. Los ganadores de las elecciones insistieron en que sus esfuerzos van a estar destinados a promover y profundizar la construcción del proyecto liderado por el presidente Hugo Chávez. El presidente venezolano justamente sigue en proceso de recuperación en La Habana después de ser operado en el país caribeño el pasado martes 11 de diciembre, y el gobierno informó ayer que Chávez sigue estabilizado y que la tendencia sigue siendo positiva. Este lunes el pueblo venezolano rindió homenaje al libertador y padre de la patria Simón Bolívar con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la muerte de Bolívar. Después de las elecciones realizadas en el día de ayer en Venezuela, la pregunta para Pedro Briguer es cómo quedó el mapa venezolano. El mapa político. Exactamente. Contanos, Pregunta clave, sin lugar a dudas. Recordemos que después del gran triunfo electoral del 7 de octubre, la oposición dijo, bueno, ganaron, es verdad, 11 puntos de diferencia, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando se den las elecciones regionales, esto es en todos los estados, porque hay denuncias de corrupción, de manipulación, de malos manejos de la gestión pública. Por lo tanto, ahí el chavismo va a perder, nosotros vamos a avanzar. Y muchísimo. No se dio ese panorama. Sí perdieron por 11 puntos en las elecciones del 7 de octubre. Ahora perdieron por casi 13 puntos, más de 1 millón de votos de diferencia. Miren, acá tenemos el mapa de Venezuela con todos los estados, 23 estados. Vamos a ver cómo quedó ese mapa. Como dicen en Venezuela, rojo, rojito. De 23 estados, el chavismo ganó en 20. La oposición perdió 5 y quedó solamente con 3 estados muy dispersos. Amazonas, un estado grande pero donde vive muy poca gente realmente, Lara, que es un estado importante, y Miranda, donde se presentó Enrique Capriles, fue el candidato que compitió con Chávez en octubre y que ahora buscaba refrendar su mandato en Miranda. Lo consiguió por pocos votos, apenas 50.000 votos de diferencia en un estado donde vota mucha gente, cerca de 1 millón de personas. Pero la oposición perdió 5 estados y, como les decíamos, ganó en el estado de Amazonas, Lara y Miranda. Y además perdió un estado clave, que es el estado de Zulia. Zulia es un estado muy importante, era un estado que estuvo manejando la oposición durante mucho tiempo, que además tiene varias particularidades. En primer lugar, está sobre el lago de Maracaibo, es una zona petrolera por excelencia, es el estado más poblado justamente de Venezuela, es donde está la segunda ciudad más importante, la ciudad de Maracaibo, fronterizo con Colombia. Fíjense hasta qué punto es importante que la oposición durante un tiempo lo convirtió en su bastión para luchar en contra del gobierno nacional. Hasta tal punto que en una época decían que Zulia se podía llegar a independizar. Esto suena como algo muy lejano, pero después del golpe de Estado de 2002, 2005, 2008, muchas veces se hablaba de que Zulia tenía características diferentes, que la gente que vivía ahí tenía su propio estandarte, su propia historia. Estaba el gobernador Manuel Rosales, que ahora está fuera de Venezuela. Muchas veces se habló de la posibilidad de una independencia de Zulia. La oposición perdió también justamente ahí. Por lo tanto, lo que vemos es realmente un mapa rojo, rojito, una gran victoria del chavismo para una oposición que está desconcertada, perdió en octubre, no supo cómo reaccionar frente a la enfermedad de Hugo Chávez, no supo qué hacer en estas elecciones y ahora le queda un panorama bastante incierto.